o de viejo o de un accidente, pero nuestro cuerpo físico va a dejar de operar y no pasa nada, forma parte de la vida. Será un nuevo renacimiento, porque la muerte es una puerta que se abre para un nuevo renacimiento, y esto tendríamos que tenerlo asumido desde que nos dan el biberón, con toda normalidad y sin ningún miedo, y contemplando la muerte además de los seres que nos rodean de la misma forma, que no hay muerte, que lo que hay simplemente es un tránsito. Pero sin embargo, la realidad es que le tenemos mucho miedo a la muerte, y cuando aparece la enfermedad conlleva la muerte y tenemos miedo. Pero lo cierto es que la enfermedad ha aparecido en nuestra vida, creada por nosotros desde nuestro interior, para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y cuando esto, lo decía antes, le acontece a una persona, viene el desconcierto. Y yo a esas personas que le viene el desconcierto, mi consejo ¿cuál es? Que hablen con personas que ya han vivido antes ese desconcierto. Que hablen con personas que ya han pasado por esa experiencia. Porque hay personas que han pasado por esa experiencia, han aceptado la enfermedad, han vivido la enfermedad con conciencia y han comprendido que la enfermedad fue una bendición que vino a sus vidas para posibilitarle ver la vida de una forma totalmente distinta e impulsar su proceso conciencial y evolutivo. En mi caso particular, lo que tuve fue una enfermedad accidental, por así decir. Fue una caída de una montaña que me produjo una fractura de peroné. Y la fractura de peroné origina un trombo que me ocasiona un infarto pulmonar, que tiene un mal diagnóstico y que hace que se reproduzca el infarto pulmonar con nuevos trombos. Y finalmente estar hecho polvo en una UCI viviendo una experiencia cercana a la muerte. Y 10 meses fuera de juego. La mayor bendición de mi vida. La mayor bendición de mi vida. No hay nada más hermoso que me haya ocurrido que eso. Y tengo hijos, que es algo muy hermoso. Pero en mi vida no ha habido algo más hermoso. No ha habido una bendición mayor que aquella experiencia. Y esa experiencia me ha posibilitado ver la vida de una forma radicalmente distinta. Aquí en la sala hay una persona que me lo comentaba ayer por la noche, pero seguro que hay otras personas. Hay personas que esto también habéis vivido. Es decir, que habéis vivido enfermedades, por ejemplo, de cáncer, en primera persona, y que sabéis perfectamente a lo que estoy haciendo referencia. Hay personas que colaboran conmigo y yo con ellas, que por ejemplo realizamos ayuda al tránsito en hospitales. Y es muy frecuente que lo hagamos en los departamentos de oncología de hospitales de Sevilla. Hombre, y es verdad que te encuentras de todo, pero dentro de ese de todo te encuentras con personas que son terminales, que le quedan a algunos pocas semanas, y que no por algo de autoconvencimiento mental, sino de corazón, te dicen: mira, yo sé que esta enfermedad ya termina con mi vida física, pero qué agradecido o qué agradecida le estoy. Porque es verdad que voy a hacer el tránsito, pero voy a hacer el tránsito en unas condiciones, habiendo comprendido cosas y habiendo visto cosas que si no llegase por esta enfermedad no hubiera visto. Y estoy enormemente agradecida a esta enfermedad. Y sé que me quedan semanas o sé que me quedan días. Y voy a afrontar además el tránsito con una paz enorme, con una tranquilidad enorme, y habiendo comprendido cosas que si no llegase por la enfermedad jamás la hubiera comprendido. Las experiencias no tienen color, no son ni buenas ni malas, tienen vibración, y esa vibración resuena con la vibración de nuestro estado de conciencia para impulsar nuestro estado conciencial. Sin embargo, nos seguimos moviendo por la vida bajo el hábito de la experiencia dual. Me gusta, no me gusta, bueno y malo. Y mientras que nos pasemos por la vida bajo el prisma de la experiencia dual, va a haber siempre una parte de la vida que no nos gusta. Y siempre, mientras que vivamos en experiencia dual, vamos a sufrir. El sufrimiento es la derivación lógica del hábito de vivir la vida bajo el prisma, con las gafas de la experiencia dual.
como andamos por la vida buscando nuestra satisfacción, queremos vivir las mayores experiencias agradables y el mayor número de experiencias desagradables. En eso se resume nuestra vida. Cuantas más experiencias de placer mejor y cuantas menos experiencias de tristeza mejor. Asumiendo que vamos a vivir experiencias de tristeza. Con lo que hay una parte de la vida a la que le tenemos miedo. Pero nuestra vida se ha limitado, nuestra conciencia hasta ahora se ha limitado simplemente a esto, a vivir la vida con el deseo y con la esperanza de vivir el mayor número de experiencias de gozo y el menor número posible de experiencias de dolor. Haciendo una dicotomía, en una dualidad entre el dolor y el gozo, entre el gozo y el dolor. Y buscamos nuestra satisfacción, lo que nos produce placer y alegría. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras búsquedas, buscando esa satisfacción. Cuando no la alcanzamos, a eso lo llamamos malestar. Cuando no se cumplen nuestros deseos, cuando aquello que buscamos no lo conseguimos, eso nos genera malestar. Y asociamos el malestar al sufrimiento. Ese malestar nos hace sufrir. Ejemplo, me he enamorado de alguien y quiero que ese alguien, lógicamente, me corresponda. Pero el hecho maravilloso de haberme enamorado de alguien, resulta que ese alguien no me corresponde. Entonces mi deseo no encuentra satisfacción. Y eso me origina malestar. Me origina sufrimiento. Y nuestra mente lo entiende. Claro, es lógico. Te origina sufrimiento, te origina malestar, porque es algo que tú deseas, pero que no se está cumpliendo. Y eso te origina ese malestar, te origina ese sufrimiento. Pero vamos a suponer que aquello que buscas, aquello que quieres conseguir, se produce. A eso lo llamamos bienestar. Y lo diferenciamos del malestar. El malestar es cuando lo que busco no lo consigo. El bienestar es que cuando la satisfacción que busco la consigo. Al malestar lo llamo sufrimiento. ¿Y al bienestar cómo lo llamamos? El bienestar lo podemos llamar como lo podamos llamar, pero el malestar también es sufrimiento. El bienestar también es sufrimiento. A la mente le cuesta trabajo captarlo. Pero en cuanto que andamos por la vida buscando nuestra satisfacción bajo el paraguas de la premisa de la experiencia dual, clasificando esto me gusta y esto no me gusta, las experiencias de malestar, que son las que no nos gustan, las llamamos sufrimiento. Pero es que las experiencias de bienestar también son sufrimiento. Y me explico. Lo más inmediato, aunque menos importante, lo más inmediato. Siempre que conseguimos algo que hemos buscado bajo el prisma de la experiencia dual, siempre que conseguimos algo, inmediatamente, automáticamente aparece el miedo a la pérdida. Y el miedo a la pérdida origina sufrimiento. Es inevitable. En cuanto que conseguimos aquello que buscamos, aparece inmediatamente el miedo a la pérdida. Ponía antes el ejemplo del enamoramiento. Me enamoro de alguien y no me corresponde. Malestar, sufrimiento. Universo paralelo 2, me corresponde. Hay un enamoramiento mutuo. A eso lo llamamos bienestar. Pero ojo, automáticamente aparece el miedo a la pérdida. No lo podemos evitar. Inmediatamente aparece el ¿hasta cuándo? Tranquilízate. Si tú te has enamorado de alguien y ese alguien se ha enamorado de ti, disfruta el momento. Vive el presente plenamente. No. Porque en la experiencia dual estamos siempre entre el pasado y el futuro y el pasado, y en cuanto que tenemos delante aquello que pretendemos, inmediatamente seguimos proyectando nuestros miedos. No lo podemos evitar. Y aparece automáticamente el miedo a la pérdida. ¿Hasta cuándo?
Y ya empezamos en buscar quimeras a modo de promesas. Prométeme que es para toda la vida. O sin necesidad de que nos lo pidan. Lo decimos, para toda la vida. A ver, pero ¿tú sabes algo de tu vida? Eso todos sabemos que es un puro acto de voluntarismo mental. ¿Qué es eso de para toda la vida? Son palabras totalmente vacías en cuanto que no tienen ninguna plasmación real. Es verdad que en ese momento salen de tu corazón. Es verdad que en ese momento salen de tu corazón. Pero oye, eso que sale de tu corazón, sitúalo en el momento presente. No lo metas en la quimera de la mente. Pero es que eso no sale de tu corazón, eso es un concepto aprendido desde... Eso es. Correctísimo, es un hábito. Es un hábito. Entonces, inmediatamente aparece ese miedo, inmediatamente, y eso hace que esa cosa tan bella, que es ese amor compartido, empiecen ya a estar interferidos por emociones. Emociones que originan ese miedo. Emociones surgidas de ese miedo. Y aparece el miedo a la pérdida, y aparecen los celos, y aparecen los sentimientos de apropiación, y aparecen los sentimientos de aprobación, pero todo eso surge automáticamente y eso origina sufrimiento. Yo creo que todos los que estamos en esta sala o estamos enamorados o nos hemos enamorado alguna vez. Por tanto, es una experiencia muy real. Y todos creo que somos conscientes de cómo aparecen estas cosas y cómo te machacan y hasta qué punto puedes machacarte. Vamos, hasta el punto que a veces uno dice, ojalá no hubiera enamorado. Dentro del enamoramiento, a mí me gusta decir que hay una cosa que es maravillosa. Sucede más en las mujeres que en los hombres, que es enamorarse de alguien para cambiar. Eso ya es lo más divertido, porque eso ya es masoquismo. Yo eso lo he compartido con muchas amigas. Pero vamos a ver, si te has enamorado de él, será porque te gusta tal como es. No, quiero cambiarlo en esto y en esto. Digo, mira, pues no será más fácil que no te enamores de él y te enamores de alguien que ya sea como tú quieres. Pero no se puede evitar. Cuando alcanzamos aquello que buscamos, que llamamos bienestar, inmediatamente esto lleva adherido sufrimiento. Porque hay miedo a la pérdida con todas las emociones que eso conlleva. Inmediatamente. En bienes materiales sucede lo mismo. Incluso la gente que más bienes materiales tiene, peor para ellos. Porque originan más miedos todavía. Siempre que alcanzamos, que tenemos aquello que perseguimos, inmediatamente surgen una serie de emociones y de sensaciones que provocan desazón, que provocan malestar, que provocan sufrimiento. Pero todavía más importante, el bienestar es sufrimiento sobre todo porque te puede hacer pensar que es un camino válido. Te puede hacer pensar que es un camino válido para vivir. Y eso es simplemente una gran mentira. Cuando tú vives una experiencia de bienestar, puedes decir, oye, en la vida se puede alcanzar el bienestar. Esto que me está diciendo Emilio de malestar, de bienestar, yo estoy viviendo una experiencia de bienestar y aquí está el bienestar, lo estoy viviendo en este momento. Bueno, pues eso te puede hacer pensar que esa vía, esa forma de vida, ese camino, es un camino válido. Sin percibir que de camino válido nada. Porque te vas a dar el tortazo antes o después. Porque se está clasificando la vida en bienestar y malestar de la misma forma que hoy estás viviendo el bienestar, inevitablemente mañana te va a llegar el malestar. Con lo que es la forma de vida, la óptica, el hábito, la forma de vivir que estamos teniendo, la que inevitablemente va a terminar llevándonos al sufrimiento. Y lo peor que te puede pasar es vivir una experiencia de bienestar que te puede hacer pensar que ese es el camino válido.
A mí me gusta poner el ejemplo de coger el coche de Fernando Alonso y meterte por una carretera de esta de montaña que tenemos por aquí, cerca de Alozainas, en camino a Ronda, por ejemplo. Cuando cojas el coche de Fernando Alonso y te metas por la carretera, lo peor que te puedes pasar es que pases la primera curva, porque te vas a animar. Y el coche se va a ir cogiendo más ritmo y vas a llegar a la siguiente curva, porque es inevitable que llegues a la siguiente curva. Y lo peor que te puede pasar es que para colmo la segunda curva también la pases. Porque en la tercera, en la cuarta o la quinta, me da igual, te vas a meter un mamporrazo gigantesco. Y el mamporrazo va a ser mayor cuanta mayor velocidad hubieras cogido. En la medida en que tú vas creyendo que la experiencia dual es una forma de vivir válida, que ir por ahí con bienestar y con malestar es una forma de vivir válida, eso es un camino irreversible hacia el sufrimiento. Lo llamamos malestar o lo llamamos bienestar, pero lo cierto es que ambos son el anverso y el reverso de una misma cosa, que es el sufrimiento. Esto, en la noche de los tiempos, se plasmó a través de una figura, figuradamente, que es la figura de una diosa que hoy conocemos como la diosa Justicia, la diosa Justitia de los latinos, de los romanos, pero que antes fue la diosa Maat de los egipcios y que hunde sus raíces en los tiempos de los sumerios, en los tiempos de los caldeos. ¿Cómo se reviste esa figura? Que es una alegoría. Es una mujer de mediana edad, morena, que viste una túnica que baja más por debajo de las rodillas, con un pequeño cinto en la túnica. Y como signos distintivos esa mujer tiene tres. Uno de ellos tiene los ojos vendados, que es como se suele simbolizar a la justicia, una mujer con los ojos vendados. Esta diosa Maat, esta diosa Justicia, tiene los ojos vendados. En la mano derecha tiene una espada, y la espada la tiene hacia abajo, no la tiene blandida hacia arriba, sino la tiene hacia abajo. La espada, en el lenguaje de los símbolos, tiene distintos significados. Uno de los más potentes es el símbolo de la razón, del intelecto. Esta figura, con la espada en la mano, nos está diciendo que utiliza la razón para comprender la vida, para acercarse a la vida, para vivir, que utiliza la razón. Pero la tiene hacia abajo. Es como si nos estuviera diciendo que está un poco cansada de utilizar la razón, que está un poco cansada de utilizar el intelecto, porque no la tiene hacia arriba, la tiene hacia abajo, como dejándola caer. Y en la mano izquierda tiene una balanza, muy cerquita del corazón, una balanza, que como toda balanza tiene dos platillos, el platillo de la izquierda y el platillo de la derecha. Esta figura alegórica es la figura alegórica de la experiencia dual. Los seres humanos hemos venido viviendo bajo las pautas de esta figura. Bajo las pautas de esta figura nos paseamos por la vida, vivimos la vida de instante en instante con la balanza en la mano, juzgando a la vida. Sí, no, bueno, malo, me gusta, no me gusta, malestar, bienestar. En esa balanza nos hemos acostumbrado a que en uno de los platillos colocamos las experiencias que llamamos de malestar y en otro platillo las experiencias que llamamos de bienestar. Las experiencias que nos originan satisfacción, alegría, placer, al platillo del bienestar. Aquellas que nos originan desconcierto, tristeza, dolor, al platillo del malestar. Y nos paseamos por la vida continuamente, en lugar de comprender que las experiencias no son ni buenas ni malas, no. Las experiencias creemos que son o buenas o malas, y las vamos colocando en el platillo del bienestar o en el platillo del malestar, juzgando a la vida con nuestra balanza. ¿Y qué es a lo único que aspiramos? A que por favor el platillo del bienestar pese más que el del malestar.
lo único que aspiramos es que aquel platillo del bienestar pese más que el del malestar, pero dando por hecho de que en nuestra vida hay malestar, dando por hecho de que vivimos experiencias de malestar, pero por favor, que vivamos más de bienestar, que si vivo una de malestar, viva de bienestar. Pero repito, porque es crucial, con la balanza estamos asumiendo que junto al malestar aparece el bienestar, junto al bienestar aparece el malestar. Y en nuestro hábito de vida lo único que perseguimos es que la balanza, el platillo del bienestar tenga más peso, tenga más experiencia que el del malestar. Pero asumiendo consciente o inconscientemente que el malestar está en nuestras vidas también. Esperemos que con menos peso que el bienestar, pero el malestar también está en nuestras vidas. Si con este juego de balanzas, con este juego de platillos, se pregunta a alguien, este es el platillo del malestar, este es el platillo del bienestar, esta es la balanza, ¿dónde está el sufrimiento? La gente, ¿qué es lo que dice? En el platillo del malestar está el sufrimiento. Sin embargo, no es así. El sufrimiento no está en el platillo del malestar. El sufrimiento es la balanza entera. Porque mientras que vivamos la vida con la balanza en la mano, inevitablemente vamos a vivir experiencias de sufrimiento. Inevitablemente. Porque nosotros mismos lo hemos convertido en nuestra forma de vivir. Malestar y bienestar, bienestar y malestar. Porque juzgamos. La única forma de trascender de esto es dejar de juzgar. Dejar de vivir experiencias de malestar y experiencias de bienestar. Y habituarnos a vivir las experiencias tal como son, sin pintarlas de color. Y comprendiendo y entendiendo que todas las experiencias aparecen en nuestra vida atraídas y creadas por nosotros para impulsar el crecimiento vibracional de nuestra dimensión álmica y el impulso de nuestro estado de conciencia. Cuando esto se ve o no se ve. Cuando esto se ve, la diosa Justitia, esta figura femenina, se le cae la venda de los ojos. Ya ve. Hasta entonces vivíamos con los ojos vendados. Ya vemos. La espada que sosteníamos en la mano derecha, que es la espada del intelecto y de la razón, la tiramos. Se acabó. Nos damos cuenta de que la mente es un instrumento útil para cosas, pero que la mente no es el procedimiento, ni el sistema, ni la herramienta para vivir. Nos empezamos a dar cuenta que hemos depositado todo en la mente, hasta el punto de que la mente nos ha abducido. Y nos damos cuenta que no, que la vida no se ve desde la mente. La mente es una herramienta, un utensilio para vivir determinadas experiencias en la vida, por ejemplo, para que yo pueda estar aquí hablando ahora. Pero la mente no me ayuda a ver la vida. La vida se ve desde el corazón. La vida se ve no desde el cerebro de la cabeza, se ve desde el cerebro del corazón. Y la espada la tiramos. Se acabó. Y lo que surge, como ya vemos, es luz. Vemos la vida con luz. Empezamos a comprender que las experiencias no tienen color. Y vemos la vida con luz. Y para simbolizar esa luz que aparece en nuestra vida, en esta mano, en lugar de la espada, hay una antorcha. Y la antorcha no está hacia abajo. La antorcha está hacia arriba, bien alta. Para iluminar la vida. No desde la razón, sino desde el corazón. No abducidos por la mente, sino poniendo la mente a su sitio, a nuestro servicio, y viendo la vida con la luz de nuestro ser interior, y viendo la vida con todo lo que nos aporta no el coche, sino el conductor. Y en el brazo izquierdo, en la mano izquierda, la balanza la hemos tirado también, porque ya no juzgamos a la vida. Y la hemos sustituido por un libro, que es el símbolo de la sabiduría. Pero no la sabiduría del conocimiento mental, es la sabiduría de nuestra divinidad, la sabiduría innata
de nuestro ser profundo. Por eso ese libro lo tenemos pegado al corazón, muy cerquita del corazón, que simboliza el interior. Ese libro es el libro de la sabiduría innata. Y esta figura es la transformación de la diosa Justitia. Una figura que tiene los ojos bien abiertos, sin venda, viendo la vida, contemplándola tal como es, de verdad. Que no lleva ninguna espada en su mano derecha, sino una antorcha bien subida hacia arriba, iluminando la vida. Y en la mano izquierda y en el brazo izquierdo sostiene un libro, bien pegadito al corazón, simbolizando la sabiduría innata. Esta figura todo nos suena, ¿verdad? La diosa Justitia, con conciencia, se transforma en la estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad es una obra consciente para simbolizar esto que estamos aquí compartiendo. Las personas que diseñaron y crearon la estatua de la libertad la hicieron simbólicamente para plasmar esto que estamos aquí compartiendo. Fueron personas que tuvieron una evolución de conciencia, que le permitieron ver cosas, que intentaron dejar ahí, fijaros, incluso para un momento que ellos sabían que no era ese. Un momento de la evolución de la conciencia de la humanidad, que ellos sabían que no era ese, porque la Estatua de la Libertad se construyó a finales del siglo XIX. Y ellos sabían que todavía no era ese el momento. E hicieron algo muy bello. Nos hablaron o asociaron esa estatua con todo su simbolismo al nuevo mundo, a la nueva humanidad. Porque esa es la llave de la nueva humanidad. El dejar la experiencia dual es la llave de la nueva humanidad. Y para simbolizar que eso va asociado al nuevo mundo, buscaron un sitio geográfico donde poner la estatua. Y en ese momento histórico, el nuevo mundo era lo que conocemos como Estados Unidos. Y más en particular, la ciudad de Nueva York, que era el gran puerto del nuevo mundo. Y ellos se la arreglaron para que esa estatua con ese simbolismo brillara precisamente en el puerto de la ciudad de Nueva York, asociando esa simbología a lo que es la nueva humanidad y a lo que es el nuevo mundo. Perdona un momento. ¿Y el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo permitió que pusiesen ese tipo de estatuas? Porque se la vendieron bajo otro pretexto, fue un regalo. Claro, este simbolismo profundo no se comunicó. Porque lógicamente no creo que al gobierno y a toda la masonería le interesara tener ese símbolo ahí. La parte superficial es que, como sabéis, Estados Unidos alcanza la independencia en la guerra contra los ingleses. Y en la guerra contra los ingleses al gobierno americano lo ayudan los soldados franceses. Bueno, pues cuando se consigue la independencia, ya conseguida la independencia, el gobierno francés le regala esta estatua al gobierno americano con el nombre, poniendo énfasis en el nombre de la libertad. Ahí donde ponen el énfasis. Y el gobierno americano lo recibe con los brazos abiertos, porque además es un sistema político que quiere poner en práctica, entre comillas, la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora que ya saben el significado, porque la pueden tirar cualquier día. Ya es tarde para tirarla. El lenguaje de los símbolos es precioso. Y esta simbología nos ayuda a contemplarnos a nosotros mismos. Que eso es lo bello, contemplarnos a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros puede andar por la vida como la diosa Justitia o como la estatua de la libertad. Depende de nosotros. Aquel de nosotros que quiera seguir viviendo la vida con los ojos tapados, utilizando la razón y juzgando la vida con la experiencia dual, libre albedrío. No pasa nada. Pero ojo, vas a seguir sufriendo. Inevitablemente vas a seguir sufriendo. Oye, y puede ser que ese sufrimiento, no es que pueda ser, es que es así. Tiene su porqué y su para qué en clave de tu proceso conciencial evolutivo. Pero que sepas que ese sufrimiento lo estás eligiendo tú, porque estás eligiendo una forma de vivir que lleva asociado el sufrimiento. Y conciencialmente puedes adoptar otra forma distinta de vivir, que es no juzgar. Y eso
es simplemente un hábito. En las corrientes espirituales orientales nos hablan mucho de esto. Lo que pasa es que lo hacen, yo diría que con una solemnidad que nos dificulta darnos cuenta. Pero no es demasiado solemne, es un hábito. Es simplemente un hábito. Y ese hábito, además, hay muchas cosas en la vida que nos enseñan cómo ponerlo en práctica y cuál es su contenido. Por ejemplo, la naturaleza es una manifestación constante de vivir sin juzgar la vida. La naturaleza, un árbol, una roca, un animal, es una plasmación de vivir la vida sin juzgar la vida. ¿Os imagináis a un árbol juzgando la vida? El árbol vive el momento presente. Punto. Es un vivir viviendo en el aquí y ahora. No hay elucubraciones mentales. No hay pasado o futuro. Hay presente y un vivir viviendo. Esta tarde hablaremos de la práctica del aquí y ahora y del presente. Un vivir viviendo en el aquí y ahora. Y lo mismo le pasa a una roca. Y lo mismo le pasa a un animal. Hay por ahí una película que se llama Baraka, que está muy distribuida en los ámbitos concienciales, que comienza con la cara de un mono. Un mono que está metido en una fosa de agua caliente. En una poza de agua caliente. Y la película, por lo menos durante 5 minutos, se recrea en la imagen del mono. Ese mono está en el más absoluto presente. Lo sabe, lo consigue el director, ¿eh? Te traslada, ¿no? Cómo ese animal está en el más absoluto presente. La naturaleza es una muestra de vivir sin juzgar la vida. Sin calificar la vida ni de blanca ni de negra, ni de buena ni de mala. Y ahí está. Pero es que después en nuestra vida, en la nuestra, hay también muchas cosas que nos enseñan qué es vivir la vida sin juzgarla. Por ejemplo, para que de alguna forma aprendamos mejor lo que es la unidad frente a la dualidad, vamos a fijarnos en algo tan sencillo como es la respiración. La respiración es una, ¿verdad? Pero es verdad que la respiración tiene dos fases. Inspiración, expiración. Ninguno está tan loco como para pensar que son dos cosas distintas. La respiración es una, pero tiene dos componentes. Inspiramos y expiramos. ¿Qué es lo primero que hace un bebé al nacer? Inspira. Es lo primero que hace un recién nacido. Tragar aire. ¿Qué es lo último que hace un cuerpo? Expira. La inspiración, nuestra mente podría asociarlo a la vida. Y la expiración podría asociarlo a la muerte. Con lo cual, cuando nos inspiramos, nos llenamos de vida. Cuando expiramos, es como si estuviéramos muriendo. Sin embargo, no entramos en esta locura. Por favor, no. Inspiro y expiro forma parte de lo mismo, que es la respiración. Pero en otras componentes de nuestra vida cotidiana sí hacemos esa locura. Que aplicándole este símil es como si dijéramos, como inspirar es vivir y expirar es morir, yo a partir de ahora voy a inspirar pero no voy a expirar. Pues mira, lo va a pasar bastante mal. Repito, en este ejemplo concreto no se produce, pero lo pongo para subrayar de que lo mismo sí se produce en otros muchos casos, que dividimos lo que no es divisible. En la respiración no lo hacemos, pero en otras muchas cosas en nuestra vida sí lo hacemos. Bueno, pues de la misma modo que en la respiración no dividimos entre inspiración y expiración, sino que lo contemplamos dentro de la unidad, hagámoslo también con los demás. ¿Para qué nos alimentamos?
todavía creemos que para captar energía, que necesitamos para vivir. Pues vamos a ver, si nos alimentamos para captar energía que necesitamos para vivir, ¿por qué ahora tú defecas? ¿Por qué echas parte de ese alimento fuera? ¿Eres tonto? Si esa alimentación la estás metiendo dentro de ti para tener energía, ¿por qué ahora una parte la expulsas? Por favor, no la expulses, reténla, porque te aporta energía. Bueno, pues claro, si esa tontería la llevábamos a cabo, todos tendríamos un enorme estreñimiento. Retendríamos, pero no soltaríamos. Y comprendemos que el ingerir alimento y el defecar forma parte de un mismo proceso. No está dividido. Como la inspiración y la expiración forman parte de un mismo proceso. No está dividido. Bueno, pues esto que en la alimentación o en la respiración es tan claro, en otros muchos componentes de nuestra vida es también tan claro y sin embargo dividimos, separamos, calificamos, juzgamos. La temperatura. Un termómetro. Un termómetro marca la temperatura. La temperatura puede ser -5 o +30. Evidentemente -5 y -5 y conlleva unas sensaciones, y +30 y +30 y conlleva unas sensaciones distintas del -5. Pero -5 y +30 son temperaturas. Forman parte de lo mismo, forman parte de la unidad. En los principios herméticos se nos habla del principio de polarización y se nos dice que los opuestos no existen, que realmente son lo mismo. Las experiencias no tienen color. Las experiencias no son ni blancas ni negras, ni amarillas ni rojas, ni buenas ni malas. Es la abducción de la mente la que nos ha llevado a calificarlas, a enjuiciarlas. Y frente al hábito de estar abducidos por la mente, se puede adquirir el hábito de dejar de estar abducido por la mente. En el último estadio, nivel 105, nivel 106, nivel 107, que es el estadio de conciencia en nuestra dimensión álmica, en esta tercera dimensión donde ya empezamos a vibrar en cuarta, esto se plasma en vivir la vida sin elegir. Vivir la vida sin elegir. Se acabaron las elecciones. Se acabaron las preferencias. Se acabaron las opiniones. Y, decía el compañero aquí, cuando explicábamos el proceso de la dinámica conciencial, estado de conciencia, nos hacemos preguntas, se abren opciones, traemos una opción a nuestra vida que es la que consideramos real porque es la que vibra con nuestro estado de conciencia. Al traer esa opción, eso impacta en nuestra vida en el corto plazo y puede ser que en el medio, en el largo, y eso impulsa nuestro estado de conciencia y nuestra frecuencia vibracional. Y decía él, ¿hasta cuándo? Y es tremenda esa pregunta que él ha planteado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este juego? ¿Hasta cuándo? Porque podemos estar siempre en este juego, ¿eh? Estado de conciencia, preguntas, opciones. Traemos una opción, impacta en nuestra vida, un nuevo estado de conciencia, otra nueva pregunta, bla, bla, bla. Podemos estar así permanentemente en este juego. Pero hay un momento en que hay algo en nuestro interior que nos dice, ya está. Hay algo en nuestro seno que nos dice, se acabó. Hemos estado creando nuestro holograma, cada uno el suyo. Creadores de nuestra vida. 7.000 millones de seres humanos somos 7.000 millones de hologramas. Y entre todos nosotros hemos configurado una enorme matriz holográfica. Una matriz holográfica donde interactúan, fruto de la interactuación entre 7.000 millones de hologramas. Esa es la matriz. Esa es la matriz holográfica. La confluencia de 7.000 millones de hologramas interactuando entre ellos. Bajo el proceso de dinámica conciencial que hemos compartido esta mañana. La pregunta es,
¿hasta cuándo? Antes de responder esta pregunta, del hasta cuándo, la matriz o la matriz holográfica. La matriz holográfica de la humanidad es la confluencia y la interacción de los 7.000 millones de hologramas generados, cada uno de esos hologramas por cada uno de nosotros, cada uno creando su vida. Eso significa que para que la matriz holográfica tenga una determinada vibración, la que sea, del 87 al 105, por ejemplo, la 87, si la matriz holográfica tiene la vibración 87, quiere decir que nuestros hologramas mayoritariamente tienen la vibración 87. Si tenemos en la matriz holográfica una vibración 100, quiere decir que entre los hologramas de todos los seres humanos, por término medio, unos estarán por encima y otros estarán por debajo, pero por término medio damos lugar a una matriz holográfica de nivel 100. Y la matriz holográfica es creada por cada uno de nosotros, aportando cada uno nuestros respectivos hologramas. Bien, surgió ayer por la tarde y surgirá otra vez durante el taller. Y esa gente que nos manipula, y esa gente que tenemos la sensación de que la matriz holográfica es la que ellos quieren que sea, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Son un puñado. 5, 10, 15, 20, 1000, 2000. Pero son un puñado. Y el resto somos 7.000 millones. Vamos a ver, si somos 7.000 millones, ¿cómo 2.000 o 1.000 o 5 pueden conseguir la matriz holográfica de la vibración que a ellos les interesa que tenga? ¿Eso cómo es posible? Pues muy sencillo, porque ellos conocen hace mucho tiempo las reglas del juego. Y ellos conocen que cada uno fabricamos nuestro holograma, pero saben cómo influir para que yo fabrique el holograma que ellos quieren. Saben cómo influir para que yo fabrique un holograma con la vibración que ellos quieren. Ellos que les interesa que todos creemos un holograma nivel 87, el más bajo posible. Y intenta el que el holograma que creemos sea de nivel 87, o por lo menos el más bajo posible. ¿Y eso cómo puede conseguirse? Es muy sencillo. La forma más simple, la más directa, con los mensajes que nos lanzan todos los días a través de los medios de comunicación. Ahora está dando vuelta por internet un vídeo de 2 monjes budistas que nos aconsejan no ver noticias. Bueno, a ver si por decir los 2 monjes budistas no hacemos caso. Qué bueno. Pero por favor, vamos a desconectar de los medios de comunicación. Pero absolutamente. Pero nada. Vamos a ver. Hay cientos de millones, quizás miles de millones de personas que comienzan el día encendiendo la radio, que se levantan con un despertador, lo cual es tremendo, e inmediatamente ponen la radio un informativo, que de informativo todos sabemos que no tiene nada. Primero porque te informan de lo que quieren informarte. Por ejemplo, esta casa de acogida jamás ha sido objeto de información en un telediario o en la portada de un periódico, ni lo será, porque las cosas que tienen amor y armonía no computan a efectos de los medios de comunicación. Solo computan las cosas que tienen dolor, desarmonía, violencia, desconcierto y conflicto. ¿Por qué? Porque ellos quieren que lo que a ti te lleguen sean mensajes de dolor, tristeza, violencia, conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el fútbol? Fútbol. Porque al llegarte, tú te levantas por la mañana y pones la radio. Y tú dices, no, esto no me influye. ¿Que no te influye? Una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia. Te montas en el coche para ir al trabajo y sigues con la radio. Inevitablemente eso va a aparecer en tu vida, pero en ese mismo día. En el momento más tonto, que a mí me gusta decir, en el momento que alguien te pise en la calle, porque hay una bulla, tú esa ira, esa violencia, ese conflicto la vas a echar encima de esa persona.
Lo mismo no lo vas a expresar, pero por dentro vas a pensar, hijo puta. No lo vas a poder evitar, porque tienes esa contaminación de lo que tú voluntariamente, por cierto, te has metido como si fuera un biberón desde que te has despertado ese día. Siguiente forma de despertarse. Oye, silencio. O una música que te llene. Cada uno la que le llene, cada uno la que le guste, la que te aporte armonía, la que te aporte paz. Pon esa música en lugar del informativo de radio, hombre. Y ten seguridad de que cuando te pise alguien, no vas a salir de ti, hijo puta. Yo no sé lo que va a ser, pero va a ser otra cosa. No va a ser eso. Va a haber una mayor comprensión, porque en tu interior ha generado la mente es activa-reactiva. La mente tiene una parte que puede ser mandada por nosotros, pero en paralelo tiene una forma de actuación que no tiene control ninguno para nosotros. Vamos a ver, me estáis viendo ahora. Vuestros ojos los tenéis enfocados hacia mí. Lo estáis haciendo de modo voluntario y de modo consciente. Bien, pues yo ahora os miro a vosotros y no paráis de parpadear. Estáis parpadeando todos. Y parpadear no lo hacéis de modo consciente. Estáis mirando de manera consciente, pero en paralelo en los ojos hay un parpadeo que no es consciente. Bueno, pues en la mente pasa exactamente lo mismo. Hay una parte de la mente que es la que nosotros utilizamos, yo qué sé, para escuchar, para hablar, pero en paralelo la mente está siempre parpadeando. La mente está siempre parpadeando, lanzando pensamientos, siempre. Y esos pensamientos no somos nosotros. Es la parte autónoma de la mente que no puede evitar estar parpadeando. Ese parpadeo mental, no lo podemos evitar. Lo único que sí podemos conseguir es la cualidad de ese parpadeo. Eso sí está en nuestra mano. El que ese parpadeo lance pensamientos de miedo o lance pensamientos de armonía, eso depende de nosotros. No podemos evitar que parpadee. Forma parte del funcionamiento automático de la mente. Ahora, depende de nosotros la cualidad, el sentido, la característica de ese parpadeo. Y el quid de la cuestión es el alimento que le damos a la mente. En función de cómo alimentemos la mente, en función del alimento que le demos a la mente, los parpadeos de la mente van a ser de una tipología o de otra. Suelo compartir que cuando era pequeñito, con 8 y 10 años, mi padre compró el televisor. Tendría yo 8 o 10 años. Yo me acuerdo de la serie de televisión por la tarde de las películas de Tarzán en blanco y negro, por supuesto. Y en aquella época empezaban a echar un programa de Ibáñez Serrador que se llamaba Noches para no dormir. Historias para no dormir. Y a mí, con mis 10 añitos, me encantaba ver historias para no dormir. Me encantaba. Ahora bien, eran terroríficas. O por lo menos con 10 años me parecían terroríficas. Y por la noche, si me despertaba a las 3 de la mañana para hacer pipí, no podía salir de la cama. Estaba aterrorizado, porque todas las imágenes que había visto en la película, en la serie de por la noche, se me venían a la mente. ¿Qué estaba haciendo mi mente? Mi mente estaba reproduciendo autónomamente, parpadeando el alimento que yo le había dado. Si yo de cena a la mente, en lugar de Historias para no dormir, le hubiera puesto a Tarzán, pues posiblemente me hubiera levantado sin ningún problema a las 3 de la mañana a hacer pipí. Pero como la había alimentado con terror, mi mente espontáneamente parpadea terror. De eso es lo que tenemos que ser conscientes, de que la mente parpadea a su bola, como los ojos. Pero el parpadeo, la
cualidad del parpadeo va a depender del alimento que le demos a la mente. Aquellas personas que viven en un contexto de sosiego, de armonía, de vida sencilla, de tranquilidad, que han desconectado de las noticias, que en lugar de poner noticias ponen una música que les resulta relajante, armoniosa, personas que se reúnen con otras personas, que hablan en clave de amor y no en clave de conflicto, en clave de... Todo eso es un alimento que va haciendo que la mente, aunque siga lanzando pensamientos, porque eso es inevitable, la cualidad de esos pensamientos va a ser absolutamente distinta. En la matriz holográfica, esos que nos manipulan lo que intentan es todo lo contrario. Que la matriz esté llena de miedo, que esté llena de desarmonía, que esté llena de conflicto. Porque el miedo y la inseguridad es la base de su negocio. Es la esencia de su manipulación. Y eso lo digo desde el mayor amor a ellos, ¿eh? Ya lo compartí ayer por la tarde, desde el mayor amor. Ellos están en su proceso conciencial. Pero desde ese mayor amor no van a evitar que sepa lo que están haciendo. Desde el mayor amor sé lo que están haciendo. Y desde luego he decidido que en mi holograma no influye. Por lo menos en el holograma que yo aporto a la matriz, en ese ya no influye. Y eso lo puede hacer cada uno de los seres humanos. En la medida en que los seres humanos vayamos fabricando cada uno hologramas de una frecuencia vibracional cada vez mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Que la matriz que hemos conocido hasta ahora se va a descuajaringar. Lo que se nos muestra en la película Matrix, con la pantalla del ordenador, donde los números y las letras verdes empiezan a caerse. De hecho, es lo que está ocurriendo hoy. Hoy ya la matriz, lo que hemos conocido como viejo mundo, se está descuajeringando. Es muy evidente que se está desconfigurando. Y eso no es casualidad, es consecuencia de que hay un número alto y creciente de seres humanos que estamos creando una realidad, estamos generando un holograma, estamos viviendo una vida que ya no está en la frecuencia vibracional de lo que ha sido esa matriz. Ya no está en esa frecuencia vibracional, está en otra. Y como consecuencia de eso, la matriz antigua se está desconfigurando. Ahora abrimos un coloquio, ahora abrimos. O esta tarde incluso entero. Aparece un mundo nuevo, una nueva vibración, y se diluye, se hunde un mundo viejo de esa vibración que ya deja de tener presencia o deja de ser mayoritaria. Esto es muy importante no perderlo de perspectiva. El nacimiento del nuevo mundo origina la caída del antiguo. El nacimiento de lo nuevo provoca el hundimiento de lo viejo. El viejo mundo no se hunde y entonces surge el nuevo. No, no. Es debido a que surge lo nuevo por lo que se hunde lo viejo. La frecuencia vibracional nueva no surge porque se esté desconfigurando la vieja, no. Es debido a que cada vez más seres humanos vibramos en una nueva frecuencia vibracional, por lo que se desconfigura la matriz que se había configurado con la antigua frecuencia vibracional. Corolario: no gastemos un gramo de energía en luchar contra lo viejo. No gastemos un gramo de energía en luchar contra lo viejo. Pongamos toda nuestra energía en crear lo nuevo. Porque creando lo nuevo es como se hunde lo viejo. Todavía, y en los procesos concienciales es absolutamente respetable, hay personas que sienten la necesidad de pelearse contra lo viejo. De esa forma lo único que hacemos es aportarle energía a lo viejo. Porque a lo viejo le encanta eso. De hecho, siempre se ha sostenido en la confrontación. El quid de la cuestión no está en pelearnos contra lo viejo, sino en crear lo nuevo. No te pelees contra ellos. Vive tú de la forma que tú quieres vivir, de la forma que sientes en tu interior vivir. Vive esa nueva conciencia, plantéalo en tu vida con coherencia. Y de esa manera, cuantos más seamos, el proceso se acelerará y el nuevo mundo se configurará, dejando atrás el viejo. Y mientras tanto al viejo, ¿qué le ocurre? ¿Y qué le va a seguir ocurriendo? Dicho coloquialmente,
que irá de mal en peor. En la medida en que cada vez más personas incrementen su frecuencia vibracional y generen hologramas de nuevo mundo, el viejo mundo es y seguirá siendo un huracán de magnitud creciente, un torbellino, un follón de magnitud creciente. Está anunciada por todas las corrientes espirituales. No hay ninguna corriente espiritual que, hablando, porque todos han hablado del surgimiento de la nueva humanidad, no lo dibujen en un contexto de desconcierto absoluto. Todas coinciden en lo mismo. La nueva humanidad, en armonía, en paz y en amor, surge en un telón de fondo donde hay mucho desconcierto y mucha desolación. Todas nos dicen lo mismo. En el cristianismo, por ejemplo, no hace falta que os vayáis, que lo podéis hacer, por supuesto, al Apocalipsis, al libro de las Revelaciones. Iros a algo que es más fácil de leer, el capítulo 24 de San Mateo. Ahí os lo dice, con toda claridad. Ahí Cristo Jesús nos dice con toda claridad qué es lo que va a pasar en los tiempos finales, entendiendo por tiempos finales el surgimiento de la nueva humanidad. Lo que en terminología cristiana se llama la parusía, la presencia crística, la segunda venida de Jesús. Y lo que se nos dice que van a ser tiempos de desolación, de gran tribulación y de triunfo del anticristo. Porque eso es lo que va a ir ocurriendo en el viejo mundo. El viejo mundo va a ser un conflicto cada vez mayor, un torbellino cada vez mayor, porque la desconfiguración cada vez va a ser mayor. Y en ese huracán va a suceder algo muy curioso. Y es que va a haber seres humanos, dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, que por su proceso conciencial van a estar dando vueltas en el torbellino. Y seres humanos que, habiendo dado vuelta por el torbellino, ya conciencialmente han llegado a un estado de conciencia en el que se salen del torbellino y se sitúan no